Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario donde Dios habitó y de ti se formó con el trigo mejor y creció en tu vientre como un tierno pan al horno ardiente de tu corazón. Padre, enséñame a amar como tú, al que se ofrece y se da el alimento a mi corazón. Madre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Madre, dame tu mirada de fe para ver la presencia de Dios que se oculta en la hostia de amor. Madre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día secaste mi vida a los pies de Jesús. Padre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba su cuerpo y su sangre dentro de mí. Padre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día secaste mi vida a los pies de Jesús. Vamos a continuar reflexionando sobre lo que este momento histórico nos ha traído como novedad. La pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre el don de nuestro bautismo, que nos hace hijos e hijas invitados a vivir en comunión con nuestro Padre y con nosotros. Nos interpela sobre el significado de haber sido incorporados al sacerdocio de Jesús con la capacidad de ser profetas, sacerdotes y reyes. Esta realidad espiritual, ¿cómo la ejercitamos hoy? ¿Cómo ejercitamos ese vivir en comunión espiritual? Se pone de manifiesto que la Iglesia somos los bautizados, las bautizadas, que nos toca a nosotros ser su rostro visible, que no son los templos, porque muchas veces hasta los mismos templos físicamente estaban cerrados y en muchos momentos permanecen cerrados también por estas restricciones, ni tampoco la Iglesia es solamente el rostro de aquellos que los representan, su jerarquía, como los sacerdotes o los religiosos,
Entonces, queda demostrado en este tiempo que cada bautizado somos el templo vivo donde habita el Espíritu y donde hoy Jesús resucitado se hace presente en nuestra vida. Es un momento histórico donde la mayoría de las personas se preguntan por su sentido de la vida. Muchas prácticas han cambiado, lo que antes nos parecía normal, acercarnos, abrazarnos, tocarnos, hoy el tocar a otra persona puede ser mortal. O sea, antes hicimos muchísimo esfuerzo para acercarnos, para ser amables, para ser simpáticos, para expresar todo lo que nos sucede. Y este momento, hasta esas expresiones de tocar, de abrazar, de estar junto, pueden ser situaciones que si estamos contagiados y tenemos el virus, podemos hacerle daño a otra persona porque podemos contagiarla, y si tiene una dificultad o si tiene una realidad de enfermedad, hasta le podemos provocar la muerte. Entonces, el tocar a alguien, el tocar a algo, puede ser ahora en este momento peligroso, entre comillas, ¿no? Y fíjense que hasta nosotros estábamos acostumbrados a tocar la Eucaristía, a tener a Jesús en nuestras manos. O sea, todas estas experiencias han ido cambiando. Entonces, cada bautizado que somos ese templo, ¿no? Es el momento donde tenemos que mostrar al mundo, al ser ese rostro visible de Jesús en nosotros, que allí habita el Espíritu, y es importante entonces que somos, no tanto lo que hacemos. Están en este momento las actividades de nuestra parroquia restringidas y quizás hacíamos muchas cosas en los grupos. Hacíamos la adoración, hacíamos esto, hacíamos lo otro, nos reuníamos. Ahora poco a poco se están haciendo de otra manera. Entonces hasta nuestra manera de hacer las cosas han cambiado. Pero lo que no ha cambiado es el ser, la esencia. Y volvemos al principio, o sea, la presencia de Jesús eucarístico, el ser, el estar allí, no ha cambiado. Jesús sigue estando. El ser templos, cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, se sigue, no ha cambiado, se continúa. Nos invita a que, este tiempo nos invita a que tengamos más conciencia de esta experiencia y de esta misión y de este sentido de nuestro bautismo. Al tocar muchas experiencias límites, porque quizás hemos pasado por situaciones donde muchas personas amigas, familiares han muerto o sabemos de situaciones de muerte, al tocar también en nuestro corazón esas experiencias sensiblemente de dolor, también nos invita a preguntarnos dónde está Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo es que nosotros como cristianos podemos responder en este momento. Es un tiempo entonces que nos invita a preguntarnos sobre nuestro ser, qué significa ser cristianos, qué significa ser seguidores de Jesús, y no tanto lo que hacemos. Recordemos las palabras de Gaudium et Spes 16, donde decía que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Entonces, en ese silencio interior, allí nosotros podemos entrar en nuestro sagrario interior para conocer qué
es lo que está sucediendo interiormente y qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Si volvemos al acontecimiento de la Anunciación, fíjense que Dios no elige un momento histórico perfecto para darse a conocer, para ser parte de esta humanidad, para que su Hijo adquiera un cuerpo humano como el de Jesús. María esperaba, como todos los judíos y como todas las mujeres judías también, la venida de un Salvador. Cuando el ángel se aparece, lo primero que le dice es: alégrate, llena de gracia. Vamos a abrirnos a escuchar desde lo profundo del corazón esas palabras: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Estamos en medio de esta situación que parecería que no podemos estar alegres, porque la pandemia más bien ha traído situaciones que no son positivas. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas tienen familiares enfermos, otros han muerto. Hay situaciones que nos agobian desde distintos puntos de vista. Hay gente que ha caído en depresión por problemas económicos o por problemas teniendo todo lo económico, no se recupera porque tiene otras carencias. O sea, estamos en un momento donde quizás los cristianos no podemos decir estamos felices. Sin embargo, hoy el Señor nos dice: alégrate. ¿Cuál es la alegría en medio de una pandemia? La alegría para un cristiano en medio de la pandemia es tomar contacto con lo que somos interiormente. No tanto con lo que hacemos, sino con lo que somos. ¿Y qué somos desde nuestro bautismo? Somos hijos e hijas de Dios. Y fíjense que al tomar contacto con este misterio de ser hijos e hijas de Dios, también esa presencia del Señor nos trasciende. Así como María pregunta cómo será esto cuando el ángel le anuncia que concebirá y que dará a luz al Salvador, también nosotros podemos preguntar: ¿y cómo podemos alegrarnos? ¿Cómo puede ser que nuestra vida encuentre de vuelta un sentido en todos estos cambios que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a responder esta pregunta? Esta pregunta se responde en la intimidad. María también hace silencio. El silencio es el espacio donde escuchamos en nuestro sagrario interior, que es nuestra conciencia, la voz del Señor. Como María, que en silencio escuchó, o sea, se abrió a escuchar lo que el mismo Señor le decía: engendrarás a luz al Hijo de Dios. Cuando María aceptó ser la madre de Jesús, esa mujer con capacidad de engendrar se volvió una mujer más adulta, creció en su fe y creció como persona. Cada vez que nosotros aceptamos decisiones interiores que el Espíritu nos invita a actuar, crecemos interiormente, nos vamos transformando en personas adultas en la fe. Entonces, esta palabra que también hoy nos visita a nosotros, esta palabra de Dios, este mismo Jesús, que es el mismo que se engendró en el vientre de María, es el mismo que hoy se nos ofrece en su palabra y se nos ofrece también en nuestro interior, en nuestro sagrario interior. Y una vez más,
al abrirnos a recibirlo, podemos reencontrar ese sentido de nuestra vida, nuestra misión, que también nos trasciende. Porque cuando tomamos contacto con Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, también el mismo Jesús nos muestra que nuestra vida no se termina con la muerte, sino que nos trasciende. Y al ser fieles, así como María fue fiel, porque el sí de María de alguna manera selló esa alianza con el Señor, cuando nosotros escuchamos lo que Jesús nos dice en nuestra interioridad y somos fieles a lo que nos está diciendo, se acrecienta nuestra fe y también nos sentimos hermanados con otros hermanos, nos sentimos que vivimos lo que estábamos diciendo de la comunión espiritual, o sea, esa experiencia interior cuando nosotros recibimos al Espíritu de Jesús, recibimos al mismo Jesús a través de dejarnos afectar por su palabra, o sea, que la palabra que escuchamos nos toque interiormente. Cuando nos abrimos es donde entramos en común unión con Jesús, con toda la humanidad que está hoy gozando de esa relación con el Señor. Y nuestro templo interior, que es nuestra conciencia, se ve habitado, se ve fortalecido por esa presencia. Y en este misterio de la Anunciación sucede que el cuerpo de Jesús, si bien es parte del cuerpo de María, su cuerpo humano es el cuerpo de cada hermano. Hoy el cuerpo humano de Jesús es el cuerpo de cada hermano. Y cuando nosotros recibimos y nos hacemos uno con ese cuerpo de Jesús, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros también, si bien nos alimentamos con el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús se hace parte de nuestro cuerpo, también nos trasciende. Y allí somos parte de ese cuerpo humano de Jesús que hoy camina en la historia, camina en nuestra ciudad, camina y se hace más sensible a las realidades de nuestros hermanos. Somos esa presencia de Jesús hoy actual en nuestra realidad. Por su fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Esto lo dice la Lumen Gentium número 63. Este es un punto sobre el que los padres de la Iglesia han insistido mucho. María ha concebido a Jesús en la fe y después en la carne, cuando ha dicho sí al anuncio que Dios le ha dirigido mediante el ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad, ha querido pasar a través del libre consentimiento de María, es decir, de su sí. Pero lo que ha ocurrido en la Virgen Madre, de manera única, también nos sucede a nosotros a nivel espiritual cuando acogemos, cuando recibimos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. O sea, cuando recibimos esa palabra de Dios con un corazón bueno, sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros porque toma morada en aquellos que le aman y cumplen
su palabra. Y fíjense que durante todo este tiempo que nosotros solamente podíamos ver la Eucaristía en la pantalla y no hasta tenerla en nuestra mano, la oportunidad de que sí podíamos tener en nuestra mano era la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios también es venerada en la Iglesia como el cuerpo del Señor. Entonces, allí también es importante que nosotros tengamos conciencia de esto. En la Constitución Dei Verbum número 21 se dice que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el cuerpo del Señor y que, como el mismo cuerpo del Señor. Entonces, cuando nosotros nos abrimos, acogemos y dejamos con honestidad que esa palabra nos hable, nos estamos abriendo a ese mismo cuerpo del Señor que viene a nosotros. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos ese cuerpo del Señor que es su palabra y alimentar nuestro espíritu. Y podemos entonces confrontar nuestra vida con la palabra de Dios para que allí suceda lo que Él nos invita a hacer, que es la conversión, es decir, darnos cuenta qué situaciones no están de acuerdo o no están conforme a esa palabra de Dios y qué situaciones lo están. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a esta palabra con un corazón bueno, sincero y la ponemos en práctica, el mismo Señor viene a habitar en nosotros y somos de manera real y visible ese sagrario también donde Dios, donde Jesús, donde el Hijo de Dios habita en nosotros. Ahora nos vamos a preguntar, ¿somos conscientes de este misterio? O tal vez pensamos que la encarnación de Jesús es solo algo del pasado y que hoy no tiene mucho que ver con nosotros y con la situación que estamos viviendo y además en esta realidad de pandemia. O sea, creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne con la humildad y el valor de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de nosotros. Significa ofrecerle nuestras manos para acariciar a los pequeños y a los pobres, nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos, nuestros brazos para sostener a quien es débil y trabajar en la viña del Señor, nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la luz del Evangelio y sobre todo nuestro corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Todo esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo quien consagra ese pan en ese cuerpo del Señor. Cuando nosotros nos abrimos al cuerpo del Señor, que es la palabra, es ese mismo Espíritu que hace que ese cuerpo se haga vida en nosotros, o sea, se haga carne en nosotros, esa palabra se actualice en nosotros, se haga vida real, concreta en nosotros. Dejemos un espacio para tomar conciencia de que somos ese templo, ese espacio interior donde habita el Señor, y cada vez que nos abrimos a escucharlo en nuestra interioridad, Él nos puede abrazar, nos puede tomar y ser más parte de nosotros. Dejemos un momento de silencio, de intimidad, para dejarnos abrazar por el mismo Señor, como María, después de escuchar las palabras del ángel, quedó en silencio
y reposando aquella palabra, las hizo carne, las hizo vida en ella, tan carne, las hizo que se engendró el mismo Jesús. Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario donde Dios habitó y de ti se formó con el trigo mejor y creció en tu vientre como un tierno pan al horno ardiente de tu corazón. Padre, enséñame a amar como tú, al que se ofrece y se da el alimento a mi corazón. Madre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Madre, dame tu mirada de fe para ver la presencia de Dios que se oculta en la hostia de amor. Madre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día se gaste mi vida a los pies de Jesús.